Buenas tardes, mi nombre es Santiago Cepeda y hoy le venimos a hablar sobre el ensayo que previamente realizamos, donde estaríamos hablando sobre los efectos de diferentes tipos de geometría en tuberías de flujo, en el flujo de fluidos. ¿En qué consiste esto? ¿A qué nos lleva? Bueno, aquí nos explica y también viene introducido, por así decirlo, unas previas geometrías que influyen en el flujo de las tuberías. El diámetro de la tubería, curvas y codos, rugosidad de la superficie, cambio de sección, tuberías rectas versus tuberías curvas con accesorios, tuberías en ramales. ¿Qué enfatiza esto que acabo de decir? Pues cada uno de estos aspectos debe ser considerado cuidadosamente al diseñar sistemas de tuberías para optimizar el rendimiento del flujo de fluido. Si no se tiene en cuenta el diámetro de la tubería, curvas y codos, rugosidad de la superficie, cambio de sección, tuberías rectas versus tuberías con accesorios y tuberías de ramales, todos estos pueden significar mucho en pérdidas industriales, en pérdidas de materiales, en pérdidas de fluidos, en pérdidas de presiones, entre otros campos y hábitos. Ahí podemos enfatizar que el flujo, dependiendo de las ramificaciones, puede ser intenso o no, dependiendo del diámetro puede ser un flujo constante o no, dependiendo de la viscosidad, que si es viscoso o no el fluido. Pasamos a factores que afectan el flujo. Como previo lo dijimos, los factores que afectan el flujo son los diámetros de la tubería, la longitud de las tuberías y la cobertura de las tuberías. Pasamos al diámetro de las tuberías. ¿En qué afectan la velocidad y en presión? Bueno, en la velocidad, según la ecuación de continuidad, si el diámetro de una tubería disminuye, la velocidad de fluido aumenta y viceversa. ¿Cómo viceversa? Si el diámetro aumenta, el flujo disminuye. Pero si el diámetro disminuye, el flujo del fluido aumenta. Pasamos a la presión. El diámetro más pequeño puede resultar una caída de presión mayor debido al aumento de la fricción y turbulencia. Por el contrario, un diámetro más grande tiende a mantener una presión más estable. Aquí, dependiendo del trabajo de cada empresa de las industrias, las presiones varían mucho del diámetro, dependiendo de lo que queramos realizar con nuestro sistema de fluido. Tendremos que poner el diámetro de las tuberías por donde pasará el fluido en distintos tamaños, en distintas ramificaciones, y tenemos que tener en cuenta todos estos índices o todas estas anotaciones, por así decirlo. La pérdida de energía por fricción se incrementa en diámetros menores debido al aumento de la velocidad y turbulencia. En la longitud de las tuberías, a mayor longitud, menores velocidades. Entre más largo sea el trayecto, dependiendo del flujo, el estrecho o el diámetro de las tuberías tiene que ser menor. Bueno, curvatura de las tuberías debido a la velocidad. Las curvas pueden causar una reducción de velocidad del fluido debido a los cambios abruptos en la dirección del flujo. Pues en las curvaturas de la tubería y todo esto que acabamos de decir, el diseño óptimo de un sistema de tuberías implica un delicado balance entre los factores para minimizar el flujo eficiente mientras se minimizan las pérdidas. Esto se enfatiza en las industrias para minimizar las pérdidas y aumentar la productividad empresarial. El comportamiento es fascinante y depende de varias propiedades físicas como la viscosidad, la densidad y la velocidad del flujo. Vamos a analizar cómo se comportan los líquidos, los fluidos viscosos y los gases en diferentes condiciones de flujo. Pues las empresas quieren, sus objetivos en sí es tener la mayor productividad y tener la menor pérdida posible, tanto como de dinero y de tiempo de productividad. Muchas gracias.